Pleviá, López, Pérez Cuadrado, Martínez, Esteban, Chacón, Rodrigo, Pérez Cuadrado, del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Hola, buenos días. Bueno, como todo el mundo sabe, el plexo celíaco es una estructura que se encuentra a nivel retroperitoneal profundo y inerva vísceras del abdomen superior. La indicación más frecuente de abordaje del plexo celíaco es el dolor persistente que no responde a otras opciones terapéuticas, como por ejemplo lo que ocurre con la pancreatitis crónica, neoplasia de páncreas, neoplasia gástrica, esofágica o biliares. Además, estos síntomas son de difícil control, afectan mucho a la calidad de vida de estos pacientes y los fármacos que se emplean suelen ser opiáceos que tienen gran cantidad de efectos secundarios. Dentro de las técnicas de abordaje del plexo celíaco tenemos el bloqueo, que consiste en inyectar esteroides o analgésicos o anestésicos locales. Sobre todo se usa para patología benigna, como en nuestro caso hemos usado para la pancreatitis crónica. La neurolisis es una destrucción tisular irreversible, empleando alcohol o fenol para patología maligna. Bien, las diferentes técnicas de abordaje del plexo celíaco son el abordaje percutáneo, el abordaje quirúrgico y el abordaje por ecoendoscopia. Se pueden usar dos vías, a nivel retrocrural, interviniendo en los nervios esplánicos, que no sé si veis aquí en el dibujo, o antecrural, como usamos en la ecoendoscopia, tratando los ganglios celíacos. Bien, pues la ecoendoscopia va a suponer menos complicaciones, puesto que el abordaje es antecrural. Tenemos Doppler para ver en tiempo real las lesiones, sobre todo los vasos, y como veis en el dibujo, la proximidad de la pared posterior al plexo celíaco pues implica tenemos que atravesar menos estructuras, lo cual supone menos complicaciones. Además, es una técnica coste eficaz, puesto que podemos realizar estadiaje y punción diagnóstica en el mismo acto. Bien, aquí podemos ver una imagen. Este es el corte típico longitudinal, donde vemos la aorta, el tronco celíaco, y aquí vemos la aguja que en una localización teórica, puesto que las estructuras nerviosas no las conseguimos ver, inyectaríamos el alcohol o los esteroides o los anestésicos locales. Se crea una nube hiperecogénica, pero que en esta imagen no se puede apreciar. ¿Y qué dice la literatura acerca de esta técnica? Pues en la neurolisis, Eisenberg ya describió en el año 95 que suponía un beneficio analgésico de hasta el 90% en cáncer de páncreas, independientemente del abordaje que se empleara. Y Archidiácono publica en el 2011 una revisión en la Cochrane, una revisión sistemática, donde concluye que la neurolisis es una técnica segura y efectiva para reducir el dolor en cáncer de páncreas y que supone un beneficio respecto al tratamiento analgésico estándar. El bloqueo en la pancreatitis crónica no hay tanta evidencia, la mayoría de estudios son retrospectivos y el tamaño muestral es pequeño. Y ya pasamos a contar un poco nuestra experiencia. Nosotros recogimos datos desde el 2007 al 2013 de pacientes que venían sobre todo de unidad de digestivo, de la unidad del dolor, de oncología, medicina interna y cirugía. Los criterios de inclusión era que el paciente tenía que ser mayor de 18 años, tenía que presentar un dolor visceral secundario a neoplasia de páncreas o de otra localización o pancreatitis crónica. El dolor no tenía que estar controlado con analgesia óptimamente, o sea, tenía que puntuar en la escala visual analógica más de 3, que ya se considera un dolor moderado. Hicimos una entrevista previa junto con los compañeros de la unidad del dolor, donde firmaban el consentimiento informado, se les explicaba la técnica y empleamos en todos los casos las dosis habituales de fármacos esclerosantes. Se hicieron revisiones en la unidad del dolor a la semana, a las 2 semanas y a las 6 semanas de la técnica y medimos los ítems como si había sido eficaz, si se había tenido una respuesta completa o si no había sido eficaz. Se me olvidó comentar que la unidad del dolor también recogía la dosis de opiáceos que estaban tomando previamente. Esta es nuestra muestra, tuvimos 14 pacientes, se hicieron 16 procedimientos, 11 neurolisis y 5 bloqueos. En 12 procedimientos encontramos dolor en las primeras 24 horas, que entendimos como un factor de buen pronóstico, puesto que podía indicar que estábamos tratando justo a nivel de los ganglios celíacos. Y en 2 procedimientos tuvimos una diarrea autolimitada de menos de 24 horas. Estos son los ítems que tuvimos en cuenta. La respuesta completa era una puntuación de 0 en el EVA, en la escala visual analógica durante el seguimiento, sin necesidad de incrementar la medicación analgésica. No eficaz lo consideramos como que no hubo respuesta.
tras la primera semana de seguimiento, y el punto más complicado era definir lo que era eficaz. Eficaz era reducir la dosis de opiáceos por lo menos 1/3 o más de 1/3 de lo que tomaban previamente, o puntuar menos de 3 en la escala visual analógica, o sobre la puntuación inicial reducir el 30%. Estas son las indicaciones de nuestros pacientes. 50% fueron cáncer de páncreas, eran 7 pacientes. 28% pancreatitis crónica, eran 4 pacientes. Un cáncer de esófago y 2 colangiocarcinomas. Y aquí tenemos la efectividad según la indicación. En el cáncer de páncreas tuvimos, de los 7 pacientes, 5 conseguimos una respuesta que era efectiva, y en uno de ellos una respuesta completa. En el colangiocarcinoma los 2 pacientes tuvieron una respuesta efectiva. En la pancreatitis crónica 1 no tuvo respuesta y 1 se consiguió, y en 3 fue efectiva, y en un cáncer de esófago se consiguió una respuesta completa. He dicho que eran 16 procedimientos para 14 pacientes. Los 2 procedimientos que se repitieron fueron en un cáncer de páncreas y en una pancreatitis crónica. De todas formas, los pacientes que aquí veis que no respondieron, no se hizo una nueva sesión de tratamiento, puesto que rechazaron. Se le comentó, pero lo rechazaron. Y bueno, pues para concluir, pues es una técnica segura y efectiva que tiene ventajas significativas respecto al tratamiento analgésico estándar. El abordaje anterior realizado por ecoendoscopia disminuye las complicaciones. Es una técnica coste eficaz. Se describe en la literatura un beneficio analgésico de hasta el 90%. Nosotros en nuestra serie tuvimos un beneficio aproximadamente del 80%. Y en la pancreatitis crónica pues los datos son menos concluyentes. Y ya está. Gracias. ¿Una pregunta? Sí. Previamente en vuestro centro, ¿quién hacía los bloqueos? ¿Cómo, perdón? Previamente en vuestro centro, ¿quién hacía los bloqueos del plexo celíaco? ¿Radiología o la unidad del dolor? Muchas veces radiología. Lo que pasa es que había más complicaciones, el abordaje... Y en principio esa era mi pregunta. ¿Había más complicaciones y era más o menos efectivo? Pues la verdad es que no tengo exactamente esos datos. Sé que lo hacían retrocruralmente, con TAC principalmente. No sé exactamente, pero bueno, la verdad es que esto empezó en el 2007, yo todavía no estaba en ese momento trabajando, pero vamos, me imagino que la ecoendoscopia ha supuesto un avance en ese sentido. Una pregunta técnica. A la hora de hacer la neurolisis, ¿hacéis una sola punción o hacéis a ambos lados del plexo? Pues normalmente casi todos los pacientes están hechas unilateralmente, menos en un caso de pancreatitis crónica, que en el segundo caso que se repitió no fue efectivo solo con un unilateral, y entonces la segunda vez sí que se hizo bilateral y conseguimos que fuera eficaz. ¿Y utilizando la aguja multiperforada o una aguja simple? Usamos una aguja multiperforada, sí. En el caso bilateral, una aguja multiperforada, y usamos la mitad de la dosis de fármacos en cada abordaje. Y en el bloqueo con triamcinolona, imagino, sí. ¿Habéis tenido algún problema infeccioso, alguna infección? Nosotros, cuando el paciente está tomando IVPs, usamos profilaxis antibiótica. Está recogido en un artículo, está descrito en la literatura el aumento de infecciones en pacientes con IVPs, y sí que usamos, pero solamente en ese caso. En las demás funciones no usamos profilaxis antibiótica. Muy bien. Gracias. ¿Ninguna pregunta? Muy bien. Bueno, pues pasamos a la siguiente comunicación.